Con las premisas de salvaguardar la dignidad y el derecho de los indios, el 27 de diciembre de 1512 fueron aprobadas las leyes de Burgos, y en ellas se marcaba que los indios debían vivir en pueblos, en casas que debían ser construidas para ellos, y debían ser instruidos en la fe católica. Asimismo, se tendría que enseñarles a leer. Otro sí, dicen las leyes de Burgos, ordenamos y mandamos que cada uno que tuviere 50 indios o desde arriba encomendados sean obligados de hacer mostrar un muchacho el que más hábil de ellos le pareciere a leer y a escribir. A pesar de ello, la esclavitud de indígenas se produjo ocasionalmente, siendo autorizada para esclavizar a aquellos que traicionaban las paces concertadas, causaban algún tipo de asalto violento o practicaban el canibalismo. Y al amparo de esta autorización se produjeron abusos. En el verano de 1516, las autoridades de la Española alentaron el envío de una flotilla a la isla conocida como Trinidad, desde que Colón la visitó en 1498. El propósito era buscar caribes para capturarlos y esclavizarlos. Con objeto de evitar estas veleidades, Carlos I ordenaría que el capitán o cabo de descubrimiento no salte en tierra sino con acuerdo de los oficiales reales y sacerdotes. Y esa circunstancia quedó inscrita y se encuentra en la recopilación de leyes de Indias. Los motivos para esclavizar tenían su justificación para algunos. Así, Pedro Mártir de Anglería, en una carta de 1525 al arzobispo de Cosenza, refiere: el derecho natural y el canónico mandan que todo el linaje humano sea libre, mas el derecho romano admite una distinción y el uso contrario ha quedado establecido. Una larga experiencia, en efecto, ha demostrado la necesidad de que sean esclavos y no libres aquellos que por naturaleza son propensos a vicios abominables y que faltos de guías y tutores vuelven a sus errores impúdicos. Hemos llamado a nuestro Consejo de Indias a los bicolores frailes dominicos y a los descalzos franciscanos que han residido largo tiempo en aquellos países y les hemos preguntado su madura opinión sobre este extremo. Todos, ¿de acuerdo?, convinieron en que no había nada más peligroso que dejarlos en libertad. En base a estos asaltos, se llevaron así acciones encaminadas a la captura de indios para someterlos a esclavitud. Nuevamente, Fernández de Oviedo nos señala el cómo y el porqué de esas incursiones. Los indios de Comogre, dice, no dejaron a vida a hombre chico ni grande de todos aquellos del asiento del puerto de Santa Cruz, para lo cual se juntó también el cacique de Pocorosa, en pena de lo cual el gobernador hizo hacer grande castigo en los indios de estos dos caciques. Fueron pronunciados por esclavos, sin haber respeto a que los indios no fueron agresores ni hicieron muerte en cristiano que no se la tuviese aquel e otros primero muy bien merecida. Pero la corona no participaba de esas ideas. No podía ser que una cuestión como la tratada, que venía siendo discutida desde hacía tiempo y que parecía estar clara para su aplicación en la península, tuviese que aplicarse de forma contraria en los nuevos territorios. Y los motivos de alarma no cesaban de llegar a la corte por informes procedentes de los funcionarios reales. Así, el contador de la Nueva España, Rodrigo de Albornoz, denunciaba en 1525 la costumbre de hacer esclavos, y estos eran sometidos a esclavitud no por incursiones como las señaladas por Fernández de Oviedo, sino por romper las alianzas o por promover guerras. Se nombraron alcaldes y regidores y se dio orden cómo se corriese los alrededores sujetos a México, en especial los pueblos donde habían muerto españoles. Y allí se hizo el hierro con que se habían de herrar los que se tomaban por esclavos, que era una jota, que quiere decir guerra. Y desde la villa de Segura de la frontera corríamos los alrededores, que fue Cachula y Tecamachalco,
el pueblo de las Guayabas y otros pueblos que no se me acuerda el nombre. Y en los de Cachula fue a donde habían muerto en los aposentos 15 españoles, y en este de Cachula hubimos muchos esclavos, relata Díaz del Castillo. La respuesta a la insinuación de Mártir de Anglería y llamada de atención del contador no se haría esperar. Al efecto, el 9 de noviembre de 1526, Carlos I ordenaba: en conformidad de lo que está dispuesto sobre la libertad de los indios, es nuestra voluntad y mandamos que ningún adelantado, gobernador, capitán, alcaide, ni otra persona de cualquier estado, dignidad, oficio o calidad que sea en tiempo y ocasión de paz o guerra, aunque justa y mandada a hacer por nos o por quien nuestro poder hubiere, sea osado de cautivar indios naturales de nuestras Indias, islas y tierra firme del mar océano, descubiertas ni por descubrir, ni tenerlos por esclavos, aunque sean de las islas y tierras que por nos o quien nuestro poder para ello haya tenido y tenga, esté declarado que se les pueda hacer justamente guerra o los matar, prender o cautivar. A la proclamación de estas leyes iba anexa la persecución de aquellos que las transgredían, apoyada la misma por la acción decidida de la Iglesia, que no dudaba en denunciar los casos que, a pesar de lo ordenado, se producían. Y no por ello la corona hacía dejación de funciones, ya que promovió los elementos de control que, como los visitadores, procurarían la fiel aplicación de lo ordenado. En esta línea, en 1530, una ordenanza real prohibió también aplicar la esclavitud aún en casos de canibalismo. No fueron bien vistas estas leyes por parte de quienes habían adoptado la esclavitud del otro como derecho de conquista, en cuya defensa arguían que si los conquistadores no encontraban provecho esclavizando a quienes habían vencido en buena lid, sencillamente los matarían en adelante y además no se producirían nuevas incorporaciones de españoles dispuestos a la conquista. Estas dudas darían lugar a que la aplicación de la ley sufriese vaivenes, dando lugar a que en 1534 fuese autorizada nuevamente la esclavitud por motivos de guerra justa. La Iglesia no permanecía ajena a estas discusiones. Así, el Papa Paulo III, recogiendo las estipulaciones marcadas por los reyes católicos y por Carlos I, el 2 de julio de 1537 emitió la bula Sublimis Deus, en la que se determinaba prohibir estrictamente a todos y a cada uno, de la dignidad, estado y grado y excelencia que sean, reducir a dichos indios a cualquier forma de esclavitud o privarles de sus bienes bajo pena de excomunión automática, en la que incurrían ipso facto y de la que no se verían absueltos sino por nos o por el romano pontífice entonces existente. Era una iniciativa que venía en apoyo de la actuación marcada por la reina Isabel. Vaivenes en la actuación que fueron esporádicos y de breve duración. Vaivenes que acabaron consolidando la idea de la corona, que no dudó en aplicar las leyes. El primero fue el mismo Cristóbal Colón, y en 1539 pasaría a su juicio de residencia Hernán Cortés, que también esclavizó y marcó con hierro a aquellos que le plantearon guerra y fueron vencidos. De esclavitud de indios fue acusado. Pero difícilmente puede acusarse a Hernán Cortés de promover el esclavismo, cuando a la hora de su liberación los esclavos que tenía eran todos de edad avanzada, de donde se deduce que habían sido hechos por acciones de guerra en el primer período de la conquista de México y no posteriormente. Este juicio es refrendado por Bernal Díaz del Castillo, quien afirma que Cortés había hecho esclavos en los pueblos que habían muerto españoles y se habían quitado de la obediencia que habían dado a nuestro rey y señor. En su largo discurso, Bernal Díaz del Castillo dice más cosas, en las que señala la corrupción que se instauró en el virreinato durante el tiempo que estuvo ausente Hernán Cortés. En el tiempo que gobernaba Cortés, antes que fuésemos con él a las higueras, había rectitud
sobre el errar de los esclavos, porque no se erraban sin primero saber muy de cierto si eran libres, y después que salimos de México y fuimos con Cortés a Honduras, que así se llaman en esta tierra, y tardamos en ir y volver a México 12 años y 3 meses que estuvimos conquistando y trayendo de paz aquellas provincias, en aquel tiempo que estuvimos ausentes hubo en la Nueva España tantas injusticias y revueltas y escándalos entre los que dejó Cortés por sus tenientes de gobernadores que no tenían cuidado si se erraban los indios con justo título o con malo, sino entender de sus bandos y intereses, y a las personas que en aquel tiempo encargaron el hierro. Los que gobernaban no miraron si eran de mala conciencia y codiciosos, y les daban aquel cargo a sus amigos por les aprovechar. Echaban el hierro a muchos indios libres sin ser esclavos, y demás de esto, hubo otras maldades entre los caciques que daban tributo a sus encomenderos, que tomaban de sus pueblos indios y indias, muchachos pobres y huérfanos, y los daban por esclavos. Evidentemente la corrupción se hizo manifiesta, a falta de un control estricto como el que marcaba Hernán Cortés. Tanto los subordinados como los caciques se aprovecharon de la situación contraviniendo las órdenes establecidas. El mismo Bernal Díaz señala en su obra cómo liberaron a quienes habían sido esclavizados ilegalmente y cómo dieron parte a Sebastián Ramírez, obispo de Santo Domingo, de las actuaciones llevadas al respecto. Y contrariamente a lo que hace Bartolomé de las Casas en la novela que pretende dar como verdadera, Bernal Díaz sí da citas concretas, sí señala culpables. El primero, fulano de Albítez, y el segundo, Cereceda, natural de Sevilla, y el tercero, Diego Díaz de Herrera, que también era de Sevilla, y estos tres fueron principio de echar a perder aquella provincia. Eso dice. En cualquier caso, queda manifiesto que la corona no respetaba la libertad de aquel que osaba esclavizar, se llamase Colón o se llamase Cortés, o tuviese título de cacique y hubiese sometido a esclavitud por causa justa o no. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.